Santo Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 29. El siguiente día, quiere decir que hay otro día antes de este sería el segundo día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con o en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, que sería el número 3, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. El apóstol Juan, que escribe este libro, añade aquí un comentario que traducido es maestro. El Señor preguntó: Rabí. Al Señor le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y el apóstol Juan añade que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día. ¿Cuántos días llevamos? Esto llega hasta el 7º día de esta narración. De 3 días más. 4 días más, porque cuando vio a Felipe lo llamó. Y otros días siguieron la marcha para Galilea. Entonces, al tercer día de lo que pasó allí con Natanael,
se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces el Señor hace el milagro. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta allí la lectura. Esperamos, confiamos que el Señor le haga su bendición a la lectura de su palabra. Amén. Ahora, quiero hablar tres cosas, pero he leído todo esto para dar un comentario dispensacional de estos 7 días que se mencionan aquí. Primer día hubo una conversación con Juan y una comisión enviada desde Jerusalén, allí a Betábara, en ese lado, por allá al sur del río Jordán, donde el Señor bautizaba. Y él dijo: yo no soy el Cristo. Entonces, Juan dijo, gracias, el Señor, Juan bautizaba, no el Señor. Muchas gracias. Pele el ojo para que no me equivoque más. ¿Yo? Muchas gracias, lo agradezco. Él dijo: yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces ahí se nos refiere otro día, al siguiente día. Ya el Señor había sido bautizado por Juan. Porque en este día, él dice: yo no lo conocía, pero cuando yo lo bauticé y vi el Espíritu Santo descender y posar sobre él, yo entendí, el que me mandó a predicar me dijo: ese es, y yo doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Y ya él lo conocía. En ese día él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermanos, los efectos de la obra de Cristo en la cruz no se quedan hasta nosotros. Eso va hasta el día de Dios o el día de la eternidad. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. En el reino milenario va a reinar la justicia, pero no va a morar, va a haber pecado y pecadores. Y después, al final, va a haber la rebelión final. Pero los efectos del sacrificio del Cordero de Dios es: quita el pecado del mundo. Va a llegar el momento que por efectos del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y su resurrección, el pecado va a ser quitado y nunca más va a levantar su cabeza negra en todo el vasto universo de Dios. Por efectos del sacrificio del Señor. Entonces hay un tercer día. ¿Usted sabe lo que es? Que Él descubra quién es el Hijo de Dios, encarnado, el Cristo, el que bautiza en el Espíritu Santo. Eso llenó el corazón de Juan. Y el tercer día de esta narración estaba Juan. Estaba Juan y estaba parado. Porque con la venida del Señor, la aparición pública, Él es el portero que abrió la puerta al verdadero pastor de las ovejas. El ministerio de Juan el Bautista finalizado. Estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí. El ministerio de él llegaba a su fin, pero el ministerio público del Señor entraba en su inicio, en operación. Ahora, las tres cosas que quiero hablar es: buscando compañeros de servicio, porque aquí está la narración de los primeros seguidores del Señor. Yo no estoy diciendo los primeros creyentes, los primeros seguidores.
Pero me impresiona que el Señor no buscó sus compañeros para el servicio de las escuelas rabínicas en Jerusalén. Lo más lógico era buscar. ¿Cómo está el reloj ahí, hermano? Me falta 5 minutos. ¿Sí? Si tuviera los pausos aquí me regañara. Ah, bueno. Lo más lógico era buscar eso en las escuelas rabínicas. No. Mateo, Marcos y Lucas nos dice que él lo buscó en las orillas del mar de Galilea. Unos que estaban echando las redes. Venid en pos de mí. Unos que estaban remendando las redes. Venid en pos de mí. Yo era muy muchacho cuando don Eduardo Fairfield me regaló un comentario del Evangelio según Marcos, y allí aprendí: el Señor llama a gente ocupada y el Señor llama a gente capacitada, porque remendar las redes no es cualquier trabajo, difícil, me dice. Yo aprendí eso, que el Señor no llama a flojo, sino a gente que está ocupada. Estaban echando las redes y Él los llamó. Entonces, primero buscando compañeros de servicio. El Dios encarnado estaba buscando y está consiguiendo los primeros que van a trabajar con Él. ¿Usted no cree que el Señor todavía está buscando siervos que hagan su obra? Siervas. No se aflija. Usted podrá decir, pero ¿quién soy yo? Dios se deleita en escoger hasta lo que no es para este mundo. Yo supe el caso de uno, de Hudson Taylor, que logró introducir más de 600 misioneros al corazón de China antes que llegara la revolución de Mao. Las revoluciones son enemigas del Evangelio. Y hubo uno que fue enviado y él habló con él preocupado: es que yo no sé predicar. Él le dijo: pero sabes orar. Y se nos narra de ese hombre metido, doblado sus rodillas, orando en esa choza donde él estaba, cabaña, y los pecadores empujados por el Espíritu Santo, caminando a esa cabaña para que él les predicara el Evangelio. Dios no se limita. Su gracia no tiene límite. Capítulo 1 mismo dice: de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero el Señor está buscando compañeros de servicio. La otra cosa es bendiciendo a los candidatos para seguirle. ¿Cómo lo bendice? Esta es una generación de relevo. Aquí está un siervo de Dios que está llegando al final de su ministerio público. ¿Y a quiénes él le da el testigo? ¿Quiénes son los que lo van a relevar a él para seguir al Señor? Servirle. Bueno, él lo conduce. Él dice, el tercer día: he aquí el Cordero de Dios. Lo está diciendo lleno de admiración, sobrecogido por la gloria de esa persona, encarnada, sencilla, a simple vista, pero es el Hijo de Dios, el Cristo, el Cordero de Dios. Él no menciona: he aquí el Hijo del Hombre, he aquí el Hijo de Dios. Él dice: he aquí el Cordero de Dios. La bendición para los que van a seguir a Cristo es la cruz que Él le da. Y aquellos dos que oyeron hablar a Juan el Bautista
ellos tomaron una decisión. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Seguidores del Señor siguieron a Jesús. Por eso es que en la comisión de Mateo 28 el Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Eso no es meramente que hagan una confesión, que levanten la mano, que pase adelante, que diga que acepta a Cristo. Por allá en Margarita le dijeron a don Julio: no, yo hice la oración de fe, pero me enfrié después. Está por verse si creyó en el Señor, porque ¿dónde la Biblia dice que uno hace una oración de fe para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él y serás salvo, porque ya Él hizo todo. Tú no tienes que hacer nada sino confiar en Él. Él murió por ti. Bueno, no quiero quitar los minutos de predicación al hermano. Hacer discípulos no es meramente confesar, como dice Hechos capítulo 11. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó en el Señor. No. Confesó fe, pero se convirtió al Señor para seguirle. No da media vuelta, le da la espalda al mundo y a la vida antigua para seguir a Él. Y como dijeron en el bautismo de aquella actriz: ¡adiós, Mari! El señor Leno McConaughey le estaba, papá de la señora Sadie de Mosley, la estaba bautizando en ese lago congelado. Él abrió un boquete así como si fuera una tumba, en verdad. Se metió con ella y cuando la estaba bautizando para meterla en el agua, los ex compañeros, actores y actrices dijeron: ¡adiós, Mari! Porque ella había muerto para el mundo. Entonces, tan pronto ellos siguieron a Jesús, Jesús se volvió. Mira, hermano, así es el Señor. Los dos que iban a Emaús, cuando llegaron a su casa, ¿qué hizo el Señor? Bueno, me tiene que hospedar ahora, después que lo acompañé todo el camino. No, el Señor no es así. El Señor hizo como que iba a seguir de largo. Porque si yo lo quiero a Él, tengo que decírselo. Tengo que tomar la iniciativa. Siguieron a Jesús. Y dice, y volviéndose Jesús. Él es sensible a los ejercicios de un corazón consagrado, que quiere estar más cerca con Él, que quiere no solo conocerle, sino agradarle y estar con Él, porque la preocupación de ellos fue: Rabí, ¿dónde moras? Tan pronto el corazón mío se vuelve a Él, se dispone a seguirle a Él, al costo que fuese, lo que implica dejar mi senda, dejar mis gustos y mis disgustos, para seguirlo a Él. El Señor se vuelve. Ojalá que nosotros tengamos todos esa experiencia, que no nos conformemos con ser salvo. Yo soy salvo, voy para el cielo, ¿y qué más? Que haya un interés de seguirle, una decisión en el corazón de estar cerca de Él. Y entonces el Señor le dice: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Él le dijo: venid y ved. Y como decía don Guillermo William, se acabó la iglesia bautista, porque dejaron a Juan el Bautista y se quedaron con el Señor aquel día. Y él era fuerte, él le gustaba pelear. Todo que llegaba ahí, falsa doctrina que llegaba por tu cabello, él iba y lo visitaba y le rugía en la cueva y lo sacaba. El doctor Thompson me dijo eso y a él no le gustaba esa pelea. Pero don Guillermo sí. Don José Naranjo nos contó una vez que, hablando de Filipenses capítulo 3, guardaos de los perros. Él decía: hay perros buenos y perros malos. Caleb significa perro y ese era un perro fiel.
Y una vez estábamos por Pariata, por allá, por La Guaira. Íbamos caminando por un caminito de tierra, subiendo un cerro, Pariata, y venían los falsos testigos. Cuando se encontraron de frente con don Guillermo rugió, y yo también. Y a mí me gustó la cosa, varias veces he estado rugiendo por ahí. Venid y ved la humildad de Juan el Bautista. Dice, un momentico, oye, él es el Cristo, pero ustedes son discípulos míos, ¿cómo me van a dejar? ¿Se le ocurrió eso? La humildad de él, es necesario que él crezca, pero que yo venga. En el relevo generacional necesitamos hombres que le den la cruz, que lo lleven al Cordero, al que murió en la cruz, para que sigan a él. Lo lleva a Cristo, que se queden con él. Es necesario que él crezca, pero que yo venga. No están llenos de sí, son humildes, y el gozo es llevarlo a Cristo y que se queden con él. Queremos una generación de relevo. Ya me pasé, ¿verdad, hermano? Usted no me ha dado el pastor. ¿Cómo? Me pasé mucho. Perdón, hermano. Queremos una generación de relevo que sea impresionada por el que murió en la cruz. Entonces, el Señor está buscando siervos, compañeros en el servicio. ¿Quién irá? Aquí en Venezuela hay grandes extensiones, numerosas ciudades y pueblos venezolanos que están yendo a la perdición. ¿Quién va a ir a mostrarle el camino a los extraviados? ¿Quién irá? Hermano Bollo me rogaba la última vez que estuvimos en Colombia, díganle a esos hermanos allá que aquí en Colombia, ahora que estamos empezando a predicar el Evangelio, que envíen obreros, pero en Venezuela también hay necesidad. ¿Quién va? Buscando siervos, bendiciendo a los seguidores. Qué bueno cuando hay hombres y mujeres que nos llevan a Cristo y nos dejan con Él. Y la comunión para los separados. No dice el nombre. Venid y ved. ¿Dónde mora? El lugar sin nombre. El Señor quiere un pueblo separado para Él. Que no aceptemos otro nombre a la par del nombre del Señor. No hay otro nombre que tenga la misma elevación de dignidad infinita que hay en el nombre del Señor. Donde están dos o tres que han sido congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congregarse en una asamblea local no es lo mismo que estar en cualquier congregación de la cristiandad profesante. Esas son organizaciones humanas. La asamblea del Nuevo Testamento es un organismo viviente, atraída por Él, congregada a Él y en su nombre. Separado de todo eso, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Venid y ved, y se quedaron con Él. Ahora, el Señor le dijo a Natanael que iba a haber cosas mayores, y ese es en el reino milenario que se va a cumplir la escalera de Jacob. El antetipo es el Señor uniendo el cielo y la tierra en el reino milenario. ¿Cómo será eso, hermano? Ese es el candidato nuestro, ¿no? Cuando esté ahí para votar, votamos por él. Pero usted no tiene candidato aquí ahorita, ¿no? Como decía don Santiago, está pegado. Hermano, va a llegar el día que va a haber gozo aquí. El conocimiento del Señor va a llenar la tierra como las aguas llenan el mar. Es estar dispensacionalmente prefigurado aquí en las bodas de Caná de Galilea. Porque la boda no era el matrimonio ya se había efectuado, ahora está la celebración de ese matrimonio, que podía durar días. La boda del Cordero es en el cielo, la cena de las bodas del Cordero es aquí. Y ese, ¿cuánto fue?
¿cuántos días fue su luna de miel? No me diga. Don José, esta celebración dura 1000 años aquí y sigue por la eternidad, porque la iglesia va a estar jovencita, sin arrugas y cosas semejantes. El Señor nos ayude, hermano, para responder a su llamado, decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad. Que Él bendiga. Amén.